Le voy a decir lo que me gusta decir siempre. Cuando me piden que comparta la palabra, pues yo siempre voy a decir que sí. Porque yo he orado y le he dicho al Señor que yo no voy a hablar. Que yo no voy a representarlo, que yo no voy a hablar su palabra a menos que Él quiera. A menos que Él vaya a hablar. Y por eso oro de antemano, si alguien me invita a compartir, Señor, si alguien me pide que comparta su palabra, si tengo la oportunidad de servir como maestro en niños, jóvenes, adultos, yo voy a aceptar, Señor, teniendo fe que tú me vas a usar y tú vas a dar un mensaje a los que escuchan. Esa es mi decisión de fe que yo tomo. La decisión de fe que usted toma es que usted hoy vino aquí porque el Señor tiene un mensaje para usted. Y la decisión de fe es, Señor, yo voy a poner atención y yo voy a escuchar tu palabra y la voy a retener y la voy a poner en práctica porque yo creo que tú me estás hablando, tú tienes un mensaje para mí hoy. O sea, hay que hacerlo personal. Hay que evitar la tentación de decir, ay, ¿por qué no vino mi tía? ¿Por qué no vino fulanito? ¿Por qué no vino aquel? Esta palabra era para él y hay que decir, esta palabra es para mí. El Señor me trajo aquí para recibirla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y eres un buen Padre, eres el mejor Padre, Señor, no hay otro como tú. Y tú estás al tanto de todas nuestras necesidades y tú provees, Señor, y eres suficiente en cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Padre, tu palabra dice, nos enseñaste en tu palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aquí estamos hoy, Señor, para recibir ese sustento espiritual. Reconocemos que apartados de ti no podemos hacer nada. Y hoy estamos aquí, Señor, para que tú continúes equipándonos, que tú continúes perfeccionándonos, santificándonos a través de tu palabra, porque queremos hacer tu voluntad. Porque, Señor, sabemos que haciendo tu voluntad podemos vivir, Señor, de acuerdo a ella, y tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Te damos toda la gloria y la honra a ti y te pedimos que bendigas a nuestro pastor Mike, a la hermana Judith, a sus hijos, Señor, que sea un tiempo de descanso y de refrigerio, que los guardes de todo mal, que los traigas con bien, Señor, que podamos continuar sirviéndote juntos en la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Juan 8, a partir del versículo 1. Entonces yo voy a estar tratando, tengo los versículos en mis notas, pero voy a estar tratando de buscarlos en la Biblia para que podamos, aun y cuando van a estar también en la pantalla, que podamos encontrarlos en nuestra Biblia, porque eso ayuda a familiarizarnos con la palabra, a ver el contexto, a ser diestros. ¿Sí? La palabra misma dice que es una espada. ¿Sí? Una espada es buena si la sabes usar bien. Si no, puede ser peligrosa. Puedes cortarle la mano a alguien. Muy bien, entonces, si están ahí en Juan 8, es la historia, dice aquí, al menos la Reina Valera viene como subtítulo, la mujer adúltera. No la conocemos por nombre, la Biblia no menciona su nombre. Y pues la persona que le puso los subtítulos a esta versión de la Biblia, esa es la manera en que la identificó. Así la conocemos, la mujer adúltera. Y vamos a empezar a partir del versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase muy famosa. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, se iban retirando del lugar uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis lentes sucios y no los veo. Muy bien. Es un pasaje conocido, ¿verdad? Y una de las cosas que probablemente, si usted ha leído este pasaje, se ha preguntado, yo me he preguntado, es: ¿qué estaría Jesús escribiendo en la tierra? ¿Sí? ¿Qué estaría escribiendo? Y hay opiniones al respecto, ¿verdad? Hay especulaciones, hay personas que dicen, pues a lo mejor estaba escribiendo el nombre de los que estaban ahí, ¿verdad? Como para que supieran, yo te conozco, sé quién eres. Porque eran todos las personas que lo habían traído delante de él, dice la palabra, los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, pues los escribas eran conocedores de la palabra porque la transcribían, la enseñaban. Y los fariseos eran líderes religiosos, era la élite religiosa del tiempo, ¿sí? A lo mejor Jesús estaba escribiendo sus nombres. A lo mejor Jesús estaba escribiendo las citas que ellos estaban refiriéndose, porque si hay una cita en la ley de Moisés, dicen ellos, en Deuteronomio, en los libros donde se habla de la ley, hay una cita que dice efectivamente que si alguien era sorprendido en adulterio había que sacarlo y apedrearlo. A lo mejor estaba escribiendo, bueno, ¿y dónde está el hombre? ¿Verdad? Porque pues para tango se necesitan dos, para lo que la están acusando se necesitan dos. A lo mejor estaba escribiendo el nombre y una lista de pecados y una flechita, ¿no? Fulanito es ladrón, el otro, no sé, todo eso es especulación, ¿verdad? Pero la cuestión es que él los estaba escuchando, pero estaba escribiendo en tierra. Y tuvieron que insistirle antes de que él respondiera. Yo quiero que piense también en las circunstancias en que esta mujer se encuentra con Jesús, porque ese es el asunto principal. Cuando leemos historias en los evangelios y vemos cómo Jesús interactuaba con las personas, lo que más nos debe interesar es la actitud de Jesús. ¿Qué está el Señor Jesús haciendo? ¿Cómo está la gente reaccionando? Porque eso me atañe a mí. Eso tiene que ver conmigo, cómo me ve el Señor, cómo se encuentra conmigo, qué piensa de mí. Lo podemos ver cuando vemos cómo él interactuaba con las personas que se encontraban con él en los relatos de la Escritura. Y entonces pensamos, ¿cómo estaría esa mujer? Esa mujer probablemente estaba asustada porque no era un juego. ¿Sí? Desde el momento en que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice la palabra, dijeron estas personas que lo trajeron, ella sabía que iba a morir. Nosotros ya leímos la historia y sabemos que no murió, a menos no murió apedreada ese día, pero ella en el momento sabe, no cree, sabe que va a morir. Esa es la sentencia, ¿sí? Además, todos estos líderes son los que la llevan y va a morir, está asustada, está aterrada. A lo mejor está pensando en su esposo. No sabemos si tenía hijos, pero tenía esposo porque la acusaron de adulterio. A lo mejor estaba pensando en sus padres. No voy a volver a ver a mi esposo, no voy a volver a ver a mis padres, no voy a volver a ver a mis hijos si tenía hijos. Y lo último que van a saber de mí es esto que es vergonzoso. Hoy voy a traer vergüenza y dolor a mis seres queridos. Todo eso podía estar pasando por la mente de esta mujer. Y la mujer está a punto de encontrarse con Jesús en esas circunstancias. Ella no sabe lo que viene, pero está a punto de encontrarse con Jesús. Terminando el encuentro, no muere. Pero yo pienso que no nada más no murió apedreada, no nada más no fue condenada, sino que su vida debe haber cambiado radicalmente. Porque ella aprendió del Señor Jesús cosas que se revelan a través de esta interacción, que es lo que quiere el Señor que tengamos en cuenta, que recordemos o que aprendamos hoy en cuanto a quién es el Señor Jesús y cómo se relaciona con nosotros. Entonces, son tres cosas. La primera es que Jesucristo no condena. Jesucristo no condena.
Él no es condenador. Él no es una persona condenadora, ¿sí? El Señor no es condenador. Y es necesario hablarlo porque a veces tenemos la idea equivocada de que Dios está listo para castigarnos, ¿sí? A veces es por la imagen que tenemos de la autoridad, a lo mejor por el papá, mamá que tuvimos, los maestros en la escuela, no sé, que la gente bajo la cual hemos estado en autoridad a veces pareciera que nomás están esperando que hagamos algo mal para castigarnos y pensamos que pues Dios es así, Dios está viendo en qué fallamos. Y a veces es tan sutil esa actitud, nos acercamos, venimos a la iglesia, queremos empezar a adorar y nos sentimos que no somos dignos de adorarle. Es que va a estar pensando Dios de mí si yo acabo de hacer esto o el otro, o en mi pasado, o cómo venía enojado en el carro con mi familia. Aquí nadie tiene ese problema, pero la cuestión es que podemos nosotros no sentirnos que somos aptos o que el Señor nos mira con aceptación. Y es necesario, como punto número 1, saber que el Señor no nos condena y reconocer que a veces tenemos la idea equivocada de que Dios está listo para condenarnos cuando fallamos. Una de las razones por las que el Señor no nos condena es porque ya nos conoce. Es porque a Él no le sorprende que pequemos. El Señor Jesús no estaba sorprendido en ese momento. La mujer fue sorprendida. Estos hombres parecía que estaban en shock por lo que la mujer había hecho. La estaban usando para tenderle una trampa a Jesús, pero el que no estaba sorprendido de nada de eso, ni de ella, ni de ellos, ni de los escribas y fariseos, era el Señor Jesús. El Señor Jesús no estaba sorprendido, porque el Señor Jesús sabe que los pecadores pecamos. Los pecadores pecamos. Si yo le digo, ¿qué hacen los cazadores? Los cazadores cazan. ¿Qué hacen los vendedores? Los vendedores venden. ¿Qué hacen los pecadores? Pero diga, pecamos. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice también en 1 Juan que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces los pecadores pecamos, pero a veces a nosotros nos sorprende. Nos sorprende y la condenación está ligada a eso. Sobre todo si el que cometió el error, sobre todo si el que hizo lo malo, lo que sabemos que no agrada a Dios y por lo tanto es pecado, es cristiano. O diríamos nosotros, según él es cristiano. Y tomamos esa actitud de condenar. Uy, fíjate lo que hizo tal, fíjate lo que hizo el otro, fíjate lo que hizo, y que no sea un líder, peor, ¿verdad? Y condenamos y juzgamos. Y el Señor Jesús no tenía esa actitud, porque la realidad es que los pecadores pecamos. Y usted y yo somos pecadores. Entonces la cita que le decía ahorita es 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Como que acaba de cambiar mi graduación y ya no sé ahorita si veo mejor con lentes o sin lentes. Pero espérese que pase los 40 años y van a ver lo que... El Señor Jesús no condenó a la mujer porque Él no tenía la actitud que nosotros a veces tenemos. La actitud de sentir que somos más buenos que alguien más. La actitud de sentir que somos más santos que alguien más. ¿Sí? En inglés dicen holier than thou. ¿Sí? Esa actitud de, pues yo estaré mal, pero no estoy tan mal como aquel. No estoy tan mal como el otro. Y encontramos en eso consuelo, encontramos en eso autojustificación. Y en realidad no tenemos de dónde presumir nada, porque todos hemos pecado. La única persona que podría sentirse más santo que los demás es el Señor Jesús. Él en ese día sí tenía derecho a tener una actitud de yo soy más santo que ustedes. Y Él no tiene esa actitud con nosotros, porque Él no estaba condenando a la mujer. Él no condenó a la mujer. Él es santo y Él no nos condena. ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, la Biblia dice claramente que
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Esto viene después del versículo más famoso de la Biblia. Si usted va conmigo a Juan 3:17 y leemos del 17 al 19, el versículo 17 empieza diciendo claramente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesús no estaba listo para condenar a la mujer, ni a usted ni a mí. Continúa diciendo el versículo, en el versículo 18, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces él no condena, él salva. Pero si no creemos, permanecemos en la condenación que ya estábamos. Eso es lo que sucede. Él no viene a echarnos en el pozo, ya estamos en el pozo. Él viene a ofrecernos la manera de salir del pozo. Él, por decirlo de otra manera, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es la única salida del pozo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, eso es donde nos ha revelado la condición de nuestro corazón, ¿sí? Que ofreciéndonos el Señor su luz, ofreciéndonos el Señor su salvación, ofreciéndonos el Señor su manera de vivir, su yugo, nosotros escogemos seguir viviendo como nosotros queremos. Dice, esa es la condenación, ¿sí? O nuevamente usando la analogía del pozo, los seres humanos nacemos en el pozo, nacemos esclavos del pecado, y el Señor Jesús es el que viene y pone una escalera. El que se quiere subir por la escalera, que es su cruz, sale del pozo. El que no, sigue en el pozo. Pero Él no echó a nadie al pozo. Nuestra rebelión contra Dios es la que nos tiene en nuestra condición. También dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el punto es, Dios no envió al Señor Jesús para condenarnos. El Señor Jesús, punto número 1, no es condenador, no nos condena. Por el contrario, Dios nos ha declarado inocentes, porque si no nos condena, nos declara inocentes. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Dios me declara inocente? Yo soy tentado a decirle al Señor, gracias Señor porque me has declarado inocente, pero tú y yo sabemos que no soy inocente. Tú y yo sabemos que yo he hecho todas estas cosas. Y eso es contradecir a Dios. Si el Señor me ha declarado inocente, yo no puedo sentirme culpable. Porque si yo me siento culpable, yo estoy contradiciendo a Dios. Yo estoy diciendo lo que tú hiciste en la cruz no es suficiente. O no lo he entendido. Y si no lo he entendido, no lo he recibido, no lo he aceptado, no he aceptado tu salvación. El Señor nos ha declarado inocentes. ¿Y cómo un Dios justo me va a declarar inocente si yo soy un pecador? Si yo he hecho tantas cosas malas. El Señor es justo. ¿Y cómo es justo? Alguien tiene que pagar por todas las cosas que yo hice mal. Y ya pagó. Por eso tenía que venir el Señor Jesús a morir en la cruz. Pero si Él sufrió mi pecado, Dios Padre puso en Él todos mis errores, Dios Padre puso en Él mi pecado y se apartó de Él y murió en la cruz, una muerte terrible y dolorosa por mi pecado, como yo hoy, después de haber aceptado su salvación, voy a seguir sintiéndome culpable por lo que yo he hecho, después de todo lo que Él hizo para que yo sea declarado inocente. El Señor no condena. Y si yo he creído en Él como mi Señor y Salvador, soy inocente. Soy inocente. Alguien ya pagó y puedo sentirme inocente. Y es necesario creerlo porque entonces hay un espíritu, una reacción de adoración, un deseo de agradar a Dios, un deseo de vivir para Él, porque Él pagó una deuda que para mí era impagable. Pero cuando no lo entiendo, sigo sintiéndome culpable. Y a lo mejor no hay esa de manera espontánea una adoración en mi corazón y un deseo
de vivir para Él. Y además, pues también soy propenso a condenar a los demás. En cambio, cuando entendemos la propia maldad de la que yo he sido hecho libre, la carta de decretos que estaba en mi contra, que el Señor Jesús tomó y clavó en la cruz, entonces yo ya no puedo tener nada en contra de nadie. ¿Cómo puedo cobrarles una pequeña deuda a los demás cuando el Señor, mi Señor, me pagó una deuda tan grande? El Señor no condena, ese es el punto número 1. Punto número 2, y muy importante para poner en la balanza el número 1, Jesucristo no condena, pero punto número 2, Jesucristo no acepta el pecado. En español, de donde yo crecí, diríamos, Jesucristo no solapa el pecado. No acepta el pecado, no solapa el pecado. El Señor no te condena, pero no pasa por alto la maldad. El Señor no te condena, pero no hace concesiones, ninguna concesión respecto al pecado. Eso quiere decir, el Señor no llama a lo malo bueno, porque Él es santo. Santo, 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 dicen los querubines. Él es santo. Dice la Biblia, leímos ahorita en Juan 8:11, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús no condena, número 1. Vete y no peques más. Jesús no acepta el pecado. Sí, es un versículo muy revelador del carácter del Señor y de sus términos de relación con nosotros. Yo no te condeno, no peques más. Yo no te condeno, no peques más. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos hoy. Y esto es algo no nada más que yo debo recibir para mi vida siendo pecador, sino que es la gracia que yo debo otorgar a los demás. Si el Señor tenía esta actitud, esta postura es la que yo debo de tener. No pasar por alto la maldad, no aceptar la maldad, no aceptar la influencia de la generación en la que vivimos, pero sin condenar al pecador, pero sin juzgar, sin tener la actitud de yo soy mejor que los demás. No estoy tan bien, pero no estoy tan mal. ¿Sí? No estoy tan mal como los demás. Es una postura que necesitamos exhibir los hijos de Dios, porque tendemos a hacer una cosa o la otra, piénselo. O condenamos o aceptamos. Dicho de otra manera, o condenamos, hay una actitud, lo hablemos o no, hay una actitud de condenación al que hizo lo malo, o lo justificamos, lo solapamos. Bueno, pero es que en ese caso, pues, y el Señor Jesús nos requiere las dos, y Él mostró las dos. Él no condenó, pero no aceptó. No condenó, pero no justificó a la mujer, no la solapó. Le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Y es importante en nuestras relaciones, es importante en la iglesia, en nuestras relaciones en la iglesia no podemos condenar unos a otros, pero tenemos que guiar a la gente a la verdad. Tenemos que decirles, eso no agrada a Dios, hay una mejor manera. Yo no te condeno, Dios no te condena, pero eso no agrada a Dios. Es importante en la casa. Es importante que nuestros hijos entiendan eso. No, yo te amo, yo te acepto, hijo, hija, esposo, esposa, pero esto Dios demanda cambio. Esto nos puede destruir, esto trae destrucción. El Señor aborrece el pecado, aborrece la maldad porque trae destrucción. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Y el Señor no quiere, como un buen padre, no quiere que llegue ese fin para nosotros, como papá y mamá. Dice que la palabra de Dios también que si amas a tu hijo, lo disciplines. El viernes hablábamos de la disciplina. Entonces, ¿cómo relacionamos el amor y la disciplina? Pues porque yo sé que si no disciplino a mi hijo, yo sé que disciplinar a mi hijo es causarle un dolor, sea corporal o sea un castigo,
yo sé que es causarle dolor. Entonces, ¿cómo si lo amo le voy a causar dolor? Pues porque si no lo disciplino y no aprende, las consecuencias de no ser disciplinado van a causarle mucho más dolor a él y a los que lo rodean. Entonces, por eso lo disciplino. De la misma manera, el Señor no condena nuestro pecado y tenemos que entenderlo para poder acercarnos a Él, para poder acercarnos en la circunstancia en la que estemos, como esta mujer. Pero tampoco acepta nuestro pecado. No acepta, no solapa, no pasa por alto nuestro pecado. Yo no te condeno tampoco, vete y no me peque más. Jesucristo no condena, pero Él no acepta el pecado. Esa es la actitud que podemos tener, debemos tener unos a otros. Muy bien, el Señor nos muestra en esta historia que podemos ser firmes en nuestra postura de resistir la maldad y no conformarnos a este mundo, no tomar la forma de este mundo, pero sin condenar y juzgar. Pero sin condenar y juzgar. La palabra de Dios dice, le voy a leer un par de pasajes, Mateo 11, 19, vamos ahí, y Hebreos 7, 26. Primero Mateo 11, 19. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, aquí la palabra que quiero que, las palabras que quiero que se queden en este versículo es, el Señor Jesús está diciendo que por su estilo, le decían, su estilo de vida, por cómo comía y bebía, le llamaban amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Ahora vaya conmigo a Hebreos 7, 26. Hebreos 7, 26. Amigo de pecadores. ¿Qué dice Hebreos 7, 26? Hebreos 7, 26 dice, porque, hablando del Señor Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? ¿Cómo era ese sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, vea esto, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, por un lado es amigo de pecadores, por otro lado es apartado de pecadores. Amigo de pecadores, pero no es como los pecadores. Amigo de pecadores, pero no participa en su pecado, pero no acepta su pecado, no justifica, no solapa su pecado. Apartado del pecado, apartado de los pecadores, porque también dice la palabra de Dios que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, el Señor nos muestra que se puede hacer eso. Ahora, el Señor tenía la fuerza para hacerlo, tenemos que examinarnos y estar seguros que tenemos la fuerza para hacerlo, pero ese es uno de los cambios que el Señor vino a hacer en la palabra de Dios. Antes del Nuevo Testamento, los hijos de Dios no podían estar con los que no eran los hijos de Dios. Usted lee los primeros libros de la Biblia y cuando empieza Moisés a dar la ley, hay muchas leyes que tienen que ver con no contaminarse. ¿Sí? No contaminarse con el pecado, no contaminarse con los que pecan, no contaminarse con las cosas que han tocado los que están contaminados. No tener nada que ver con ellos. Que sus hijos no se casen con ellos, sus hijas. Y viene el Señor Jesús y va y se sienta con ellos. Y va y convive con ellos, al punto que le llaman amigo de pecadores. Pero no se hace como ellos. Y como hijos de Dios, ¿de qué otra manera vamos a hacer luz en medio de la oscuridad si siempre estamos nada más en medio de la luz? Y nuevamente tenemos que tener cuidado a nuestros hijos, mi esposa y yo. No les prohibimos tener amigos que no conocen al Señor, no les prohibimos eso. Queremos que sean luz y testimonio, entonces tienen que tener amigos que no son, que no son aún creyentes. Sin embargo, les hablamos a nuestros hijos
Primero los observamos, los monitoreamos, vemos que no haya cambios de comportamiento. Cuando hay cambios de comportamiento queremos saber de dónde vienen, con quién se están juntando, qué está pasando. Pero además de monitorearlos, hablamos con ellos. Les decimos, hijo, mira, veo que andas ahora muy amiguito de fulanito. ¿Sabes si son cristianos en su casa? ¿Sabes si van a la iglesia? No, pues que sí. No, pues que no. Ok, está bien. Nada más, como tú sí vas a la iglesia, como tú sí eres hijo de Dios, Dios quiere usarte para que no nada más fulanito, sino toda su familia le conozcan a Él. Entonces tienes que cuidar tu comportamiento, tienes que ser luz, tienes que portarte de manera que ellos quieran conocer la fuente de tu felicidad, de tu paz, que ellos quieran conocer a Dios, quieran acercarse. Y además va a venir el campo de verano y los vas a invitar y la mamá de ese niño va a decir, ay, pues sí, si es con ese niñito, claro que sí, porque tiene buen comportamiento. En vez de nombre, con ese niño no vas a ningún lado. Y otra cosa que les decimos es la influencia. Sí, sí puedes tener esa amistad, pero yo voy a estar viendo la influencia. La influencia tiene que ser de aquí para allá, no de allá para acá. Si empieza a haber cambios en ti, entonces, y esa es la actitud que debemos de tener. Sí tenemos que ser luz, sí tenemos que estar afuera, sí tenemos que no condenar, pero no debemos aceptar el pecado. Eso quiere decir, tengo que examinarme a mí mismo y ver que la influencia no está viniendo, no está yendo en dirección contraria. La palabra de Dios lo dice así. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También dice la palabra de Dios, no se conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Entonces, debemos de tener cuidado. Claro que el dicho popular dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? También la Biblia dice que el que anda con necios, necio será, ¿verdad? Entonces, es cierto, pero también tenemos que ser luz, tenemos que ser luminares en el mundo. Y la manera en la que eso se hace es lo que el Señor está hablando hoy. Debo no condenar sin comprometerme, sin torcer la verdad, sin justificar lo malo, sin llamar a lo malo bueno. Muy bien, entonces el Señor nos muestra en esta historia cómo le podemos hacer. El enemigo de los pecadores no nos condena, pero estaba separado de los pecadores porque no solapa y no acepta el pecado. Si nosotros aceptamos el pecado, no podemos representar a Dios, no podemos ser testigos de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? Y lo primero que la gente va a decir, uy, sí, él está hablando de esto, pero yo conozco sus acciones. Entonces, si aceptamos el pecado, no podemos cumplir con la gran comisión. Y si condenamos a los demás, tampoco podemos testificar. Entonces, no podemos aceptar el pecado, pero no podemos condenar para poder representar al Señor. El punto es que Dios no está en contra del pecador. Él está a favor de los pecadores. Él no está en contra de nosotros, Él está a favor de nosotros. Y no importa si caímos en el pecado, porque a veces sentimos que hemos sido víctimas de las circunstancias o de nuestro pasado, o los padres que tuvimos, el hogar en el que crecimos, y hay un estilo de vida que sabemos que no agrada a Dios y nos sentimos que somos fruto de algo más. No importa si fue así o si fue deliberado. Esta mujer fue deliberado, dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. No importa si caímos o si actuamos intencionalmente, el Señor te ama, el Señor me ama, el Señor ama al pecador, el Señor no nos condena, pero no quiere dejarnos igual, pero no acepta nuestro pecado. Pero nadie va a pasar la eternidad con Él sin su santidad. El Señor es santo, dice la palabra de Dios, que nadie puede estar en su presencia si no es santo. ¿Cómo vamos a ser santos? Pues solamente a través de Cristo Jesús. Él te ama, Él no va a tolerar tu pecado, Él sabe, porque Él sabe que el pecado te destruye. Entonces la relación entre el amor que Él tiene por nosotros y no tolerar nuestro pecado es porque Él sabe que el pecado nos destruye. Hablábamos que es como la disciplina que damos los padres a los hijos. Y de la misma manera,
De la misma manera, los padres debemos amar y aceptar a nuestros hijos, pero advertirles constantemente de las consecuencias del pecado. Y no nada más advertirles, debemos estorbarles. Debemos estorbarles cuando es necesario. Esto quiere decir hacer todo lo que esté bajo mi disposición para que escojan siempre obedecer al Señor. ¿Sí? Esto es muy importante, es importante para padres cristianos. Cuando mi esposa y yo, nuestros primeros hijos estaban pequeñitos, los mayores estaban pequeñitos, esa era una preocupación, porque desde que nos casamos, ya estaba yo sirviendo en la congregación en San Antonio y estábamos sirviendo, participando en muchas actividades y nos preocupaba ver cómo hay muchos cristianos que sus hijos se apartan de Dios. Y en la Biblia hay muchas historias de que los hijos de los siervos de Dios se apartaban de él. Si usted lee nada más como un ejemplo el libro de Reyes, o en Crónicas también viene la vida de Ezequías y su hijo Manasés. De Ezequías dice que fue uno de los mejores reyes, que amaba a Dios y guió al pueblo a amar a Dios. Y de Manasés, su hijo, dice que fue uno de los peores reyes, que aborrecía a Dios y guió al pueblo a hacer lo malo. ¿Cómo puede ser? Y lo que nosotros debemos hacer entonces es constantemente advertirle a nuestros hijos de la consecuencia del pecado. Constantemente estorbarles cuando es necesario. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que escojan siempre obedecer al Señor. ¿Y qué requiere eso? Pues tienen que aprender la palabra. Y aprender la palabra de Dios no es nada más llevarlos a donde le enseñan, sino yo enseñárselas como papá, como mamá. Dice la palabra de Dios, repetirla de día y de noche, al entrar, al salir en el camino, ponerla en las paredes, en los frontales, enfrente de sus ojos, en donde sea. Y además de hablarla, modelarla. Y además de modelarla, reconocer cuando fallamos. Hijo, esto que hice está mal. Necesito pedirle perdón a Dios, pero te pido perdón a ti porque te estoy dando un mal ejemplo. Y que puedan conocer que nosotros tenemos aversión al pecado, rechazamos al pecado porque sabemos que sus consecuencias son malas. Y que podamos tener esa conversación con nuestros hijos. Hijo, yo no tuve una infancia perfecta, yo no tuve una juventud perfecta, sobre todo aquellos que no conocimos al Señor o nos apartamos del Señor durante la juventud. Hijo, yo quiero que me creas que una vida de pecado es terrible. No quiero que te dé curiosidad. Pues al fin que papá luego se convirtió. No, hijo, yo no quiero eso para ti. Obedece al Señor, conoce su palabra, conócele a Él, obedécele, búscale. Porque eso es el todo del hombre, dice la palabra de Dios, conocerle y entenderle. Pero tenemos que enseñar así a nuestros hijos, enseñarles que Jesucristo no condena, pero Jesucristo no acepta el pecado. 1 y 2. Y punto número 3, Jesucristo muestra compasión. Y con esto vamos a ir terminando. Jesucristo muestra compasión. Al ver a las multitudes, bueno, vamos a Mateo 9:36. Quiero que lo veamos en la Biblia. Mateo 9:36 es el versículo que está a punto de leer. Mateo 9:36 dice la palabra de Dios. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué siente el Señor hacia nosotros los pecadores? Siente compasión. El Señor Jesús no mostró enojo contra la mujer. No estaba desilusionado, no estaba decepcionado, no estaba molesto. Lo que sentía nada más el Señor era compasión. Eso es lo que el Señor siente de usted, de mí, pecadores, aun cuando fallamos, aun cuando estamos haciendo o acabamos de hacer aquello por lo que le hemos pedido perdón un sinnúmero de veces. Lo que Él siente no es decepción. Lo que Él siente no es enojo, no es ira, no es un deseo de castigarnos. Lo que Él siente es compasión. Es lo que el Señor Jesús estaba sintiendo por esta mujer.
Cuando trajeron delante de Jesús a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice la palabra, la única emoción que el Señor experimentó fue compasión. No estaba enojado con ella, la amó, se compadeció por ella. ¿Por qué digo ese extremo la amó? Bueno, una cosa es que no estaba enojado, pero la amó. Porque él sabía que era una trampa lo que estaba pasando. Los fariseos y los escribas estaban usando a la mujer para tenderle una trampa, para poder arrestarlo y para poder matarlo. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a no condenarla, a mostrarle compasión, a pesar de la trampa, a pesar de las posibles consecuencias, porque a eso vino. Él no vino a condenarte, Él no vino a condenarme, Él vino a salvarme. Y eso es lo que Él hizo ahí. No la condenó y le mostró un camino mejor. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Esta mujer fue sorprendida haciendo lo malo. Tú y yo podemos estar haciendo lo malo y no debemos esperar ser sorprendidos. Sí, a veces dicen que eso es de lo único que se arrepiente el que hizo lo malo, es de que lo hayan atrapado. Pero no debemos esperar ser sorprendidos sabiendo que el Señor es compasivo. Debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón, debemos apartarnos del mal. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, un versículo conocido que es bueno memorizar. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo. ¿Cómo va a ser justicia perdonarnos? Porque alguien ya pagó. Y no puede hacernos que paguemos lo que alguien ya pagó. Eso es justicia. Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si yo confieso mis pecados, porque Él es un Dios compasivo. Y Proverbios 28:13, vamos ahí. Salmos. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay pecado en nuestras vidas, si el Señor está trayendo a nuestra mente esto que estás haciendo no me agrada, y tú lo sabes y yo lo sé, lo sabemos, no tenemos que sentirnos condenados, no tenemos que sentirnos culpables. Tenemos que venir al Señor, tenemos que confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor fue a la cruz por nuestros pecados. Él fue a la cruz para que tú y yo no tengamos que cargar con eso. ¿Con qué cargamos? Con la vergüenza de nuestras acciones, con la culpabilidad de nuestras acciones. El Señor fue a la cruz para que no tuviéramos que cargar eso, porque Él cargó esa vergüenza, Él cargó esa culpa, Él cargó ese castigo, para que no tengamos que cargarlo nosotros. Si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, eso es lo que te ofrece hoy. No tienes que cargar con esa vergüenza, no tienes que cargar con esa culpa, no tienes que cargar y esperar el castigo por esa acción, porque yo ya pagué por él. Nada más acércate y cree en mí. Eso es lo que el Señor ofrece. Pero si tú ya aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, entonces no debes de vivir así. No debemos de vivir sintiéndonos avergonzados, sintiéndonos señalados, sintiéndonos culpables, sintiéndonos que somos cristianos de menor categoría, ¿sí? La oveja negra de la familia de Dios. No, porque el Señor Jesús ya pagó por eso. Porque el Señor Jesús, para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida, para que no tengamos, uno, que vivir con la culpa y la vergüenza de nuestro pecado hoy, y dos, para que no tengamos que pagar por la consecuencia de nuestro pecado, pasando una eternidad lejos de Él, y ni siquiera una vida aquí llena de condenación. Hay gente a nuestro alrededor que necesita encontrarse con Jesucristo de la misma manera que la mujer adúltera. Y lo que necesita esa gente, lo que necesita es la gente, es lo que esa mujer encontró. Alguien que no los condena, usted y yo, que no los vamos a condenar,
alguien que no justifica su estilo de vida. No les dice, bueno, está bien, es que pues mira, no justifica su estilo de vida, pero sin condenarlos. Y alguien que les muestra compasión, como hizo el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor primeramente por su obra redentora en la cruz. El Señor Jesús vino a decirnos que no hay otro camino. Vino a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que hagamos en cuanto a esa declaración define que vamos a hacer toda la eternidad. ¿Es Él el único camino? ¿Es Él la única verdad? ¿Es Él la única vida o no? Si lo es, corramos a Él. Si Él es el único camino, corramos a Él. Señor, aquí está mi vida. Señor, sé mi Señor y Salvador. Yo quiero vivir para ti. Pero tenemos que decidir y tenemos que actuar en consecuencia. Y el Señor quiere que usted y yo sepamos que Él no nos condena. Él no nos condena, Él no acepta nuestro pecado, pero Él no esperaba algo diferente, porque para eso vino, para salvarnos pecadores. Él no acepta nuestro pecado, pero Él no nos condena. Él es la solución y Él nos muestra compasión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor que has tenido por nosotros. Incomprensible, Señor. Amor eterno, amor inmerecido. Nada que nosotros hayamos hecho, ni que podamos hacer el resto de nuestras vidas, ni que pudiéramos hacer el resto de la eternidad, puede corresponder lo que tú hiciste por nosotros, Señor, aún siendo nosotros tus enemigos, aún estando nosotros en desobediencia, aún siendo ignorantes de ti, Señor. Tú nos amaste y abriste un camino para cada uno de nosotros, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda esta mañana tomar una decisión de seguirte a ti. Si tú estás aquí y no le conoces, nunca has hecho la oración de fe, si la has hecho y no estás seguro, hazla hoy y hazla con fe de una vez por todas. Y simplemente tienes que decirle, Señor, yo soy un pecador. Señor, no hay excusa, no hay justificación. Yo vengo delante de ti siendo un pecador. Pero yo hoy creo que tú viniste a deshacer las obras del pecado, a deshacer las obras del diablo. Yo creo que tú viniste a mostrarme compasión. Yo creo que tú no me condenas, Señor, pero que tú esperas que no peque más. Yo no puedo, Señor. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Si tú estás conmigo, si tú me das la fuerza, si tú me das de tu Espíritu Santo para recordar todas las cosas que me has enseñado, contigo puedo vivir de acuerdo a tu voluntad. Yo te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador. Y si tú estás aquí, para los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, oremos así: Señor, yo no quiero más aceptar condenación en mi vida, ni dar condenación a nadie más. No quiero sentirme culpable, no quiero sentirme avergonzado por todas las cosas que he hecho mal, aun y cuando hay algunas que todavía sigo repitiendo, y necesito que me cambies y necesito que me limpies. Y yo sé que la obra que comenzaste en mí no la has terminado, pero yo estoy persuadido de que la vas a terminar y perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no acepto condenación, Señor. Soy hijo tuyo, no hay condenación para tus hijos. Tú has pagado por todo eso. Tú viniste a la cruz a ser avergonzado y a ser torturado y a morir esa muerte terrible para que yo no tenga que vivir así. Yo declaro tu salvación, Señor, con una nueva actitud. No soy condenado, no soy culpable, soy inocente por la sangre de Cristo Jesús, que me ha lavado de todo pecado, Señor. Y yo quiero levantarme y salir y no pecar más, por tu gracia, por tu amor, con tu fuerza, sabiendo que tengo que tomarme de tu mano constantemente para poder vivir de esa manera. Pero yo sé que tú ya pagaste por mi maldad.
Señor, y también no quiero ser una persona que condena. No estoy capacitado para juzgar a nadie. Tú eres el juez perfecto, yo no. No puedo juzgar, no puedo condenar, no debo solapar la maldad, no debo llamar a lo malo bueno, pero no tengo que condenar. Puedo mostrar compasión, así como tú lo hiciste, Señor, para que el mundo te conozca a ti, para que el mundo crea que tú fuiste enviado por Dios Padre y que tú habitas en mi corazón, en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor.